La sala de conferencias de la empresa comercial Aurora, en el centro de Lima, se llenó del zumbido familiar de las voces. Los empleados estaban sentados alrededor de una larga mesa ovalada, algunos terminando su café en vasos de cartón, otros consultando sus teléfonos. La luz de la mañana entraba por las altas ventanas, iluminando las paredes grises y los retratos de los fundadores de la empresa. Adelina Velasco ocupó su asiento habitual más cerca del centro de la mesa, junto a sus compañeros del departamento de logística. A sus 35 años ya llevaba 7 trabajando como directiva en esta empresa y conocía a todos los empleados de vista, sus hábitos, rasgos de personalidad, historias familiares. El aire acondicionado estaba a pleno rendimiento, pero la sala seguía llena de gente. Adelina se ajustó la blusa clara y miró el reloj. Eran exactamente las 9 de la mañana. Leonardo Mendoza nunca llegaba tarde y no toleraba la impuntualidad de los demás. El director Leonardo Mendoza entró en la sala con su característico andar pausado, llevando una gruesa carpeta de documentos bajo el brazo. El hombre de 52 años, bigote canoso pulcramente recortado y ojos grises de mirada penetrante, siempre iba impecable con sus trajes oscuros, de sastre italiano. Con los años, Adeline se había acostumbrado a su forma de dirigir las reuniones. Claro, despejado, directo al grano. No le gustaba la cháchara y valoraba la especificidad en todo. «Buenos días, compañeros», comenzó Mendoza, abriendo una carpeta y ajustándose las gafas de leer. «Hoy tenemos un acontecimiento importante. Como saben, la empresa está en expansión, nuestra facturación ha aumentado un 30% en el último trimestre y necesitamos nuevos especialistas cualificados. Hoy me gustaría presentarles a 5 nuevos empleados que se unirán a nuestro equipo y nos ayudarán a alcanzar cotas aún mayores». Se hizo el silencio en la sala. Todos se volvieron hacia la puerta, esperando a que aparecieran los recién llegados. Adelina se enderezó en su silla y se preparó para el procedimiento estándar de presentación. Normalmente, los nuevos empleados eran personas de mediana edad con currículos típicos y ambiciones normales. La puerta de la sala de reuniones se abrió lentamente y entraron 5 personas. Adelina evaluó automáticamente a cada uno con una mirada. 2 hombres de mediana edad con estrictos trajes azul oscuro y maletines en las manos, un poco nerviosos por la atención. Una mujer de unos 40 años con gafas y traje de negocios gris, con un bloc de notas. Un joven de unos 25 años con chaqueta clara, obviamente recién salido de la universidad. Y una rubia. Esta última atrajo inmediatamente la atención de todos los presentes. Era alta, delgada, llevaba un vestido negro ajustado con un escote profundo, pero elegante y zapatos de tacón alto. Su pelo rubio estaba peinado con grandes rizos que enmarcaban maravillosamente su rostro de formas correctas. Su maquillaje era impecable. Tono de piel uniforme, ojos expresivos con largas pestañas, labios escarlata. Se comportaba con esa seguridad en sí misma que suele molestar a otras mujeres y que invariablemente atrae a los hombres. En sus andares se notaban los años de entrenamiento, tal vez en la escuela de danza o de modelos. Adeline sintió una peculiar tensión en la sala. Los hombres se enderezaron en sus sillas, las mujeres intercambiaron miradas significativas. Incluso el propio Mendoza, conocido por su indiferencia hacia la belleza femenina, miró por un momento a la nueva empleada. «Permítame que le presente», continuó el director, hojeando los documentos. «Carlos Hernández, especialista en atención al cliente, trabajará en el departamento de ventas. María González, contable, se incorporará al departamento financiero. Diego Moreno, aprendiz de logística, ayudaría en todos los departamentos y aprendería de momento las particularidades del trabajo». Cada uno de los nombrados asintió brevemente al público, recibiendo a cambio un cortés aplauso. Adelina aplaudió maquinalmente, pero toda su atención se centró en la rubia, que estaba un poco apartada y escudriñaba los rostros del personal. Su mirada era aguda, evaluadora. Claramente estaba trazando mentalmente las relaciones y la jerarquía de la oficina. «Enrique Vargas, director de desarrollo, departamento de marketing», continuó Mendoza. El hombre de mediana edad hizo una reverencia. «Y por último, Valeria Castillo, especialista en relaciones con proveedores. Tiene 5 años de experiencia en Continental y excelentes referencias de la dirección anterior. Trabajará en el departamento de compras a las órdenes
de Rodrigo Velasco. Adelina miró involuntariamente en dirección a su marido. Rodrigo se sentó en el extremo opuesto de la mesa, junto a sus subordinados, y saludó al nuevo empleado con un gesto de cortesía profesional. Pero Adelina, que había vivido tantos años con él, notó cómo su mirada se detenía en Valeria un poco más de lo debido. La forma en que se ajustaba la corbata y se enderezaba en la silla. Aquellos pequeños gestos le resultaban familiares. La forma en que Rodrigo se comportaba cuando quería causar una buena impresión. Valeria echó un vistazo a la sala, y cuando sus ojos se cruzaron con los de Rodrigo, sonrió levemente. No era la habitual sonrisa cortés de un nuevo empleado, sino algo más personal, íntimo. Solo duró un segundo, pero Adelina se dio cuenta. Mendoza siguió familiarizando a los recién llegados con las peculiaridades del trabajo de la empresa. Les habló de la cultura corporativa, de los horarios de trabajo y del sistema de vacaciones. Adelina trató de escuchar, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la mirada que intercambiaron su marido y la nueva empleada. Quizá se lo había imaginado. Quizá estaba cansada y empezaba a ver cosas que no eran. Cuando terminó la reunión, los empleados comenzaron a ir a sus escritorios. Adelina vio que Rodrigo se acercaba a Valeria y le explicaba algo, señalando hacia su departamento. Valeria escuchaba atentamente, asintiendo y haciendo preguntas de vez en cuando. Su voz era baja, ligeramente ronca, la voz de una mujer que conoce su atractivo y sabe cómo utilizarlo. Adelina, ¿vienes a comer? La llamó Camila Rojas, su mejor amiga y compañera de departamento. Camila era subgerente desde hacía 4 años. Era una morena bajita de 33 años, de ojos vivos y oscuros y con la costumbre de decir lo que pensaba. Había crecido en una familia numerosa en uno de los barrios más pobres de Lima. Se había abierto camino en la vida con su propio esfuerzo y no era tímida. Fue esta franqueza y honestidad lo que conquistó a Adelina cuando Camila se incorporó a la empresa, como una chica tímida con un diploma de escuela técnica nocturna. Por supuesto, respondió Adelina, recogiendo sus papeles de la mesa y tratando de no mirar en dirección a su marido y su nueva subordinada. La cafetería de la empresa estaba situada en la planta baja y era una sala amplia y luminosa, con una docena de mesas redondas cubiertas con manteles a cuadros y una pequeña cocina donde preparaban comidas sencillas pero abundantes para los empleados. En las paredes colgaban cuadros de Perú, Machu Picchu, el lago Titicaca, la arquitectura colonial de Cusco. A la hora de comer, el local estaba siempre abarrotado y ruidoso por las charlas y el tintineo de los platos. Los amigos cogían bandejas de plástico y hacían una corta cola hasta el mostrador de servicio. El menú de hoy incluía arroz con pollo, pescado frito y patatas, sopa de verduras y ensaladas. Adelina, como de costumbre, eligió el arroz con pollo, su plato favorito desde la infancia. Camila solo tomó una gran porción de ensalada de verduras con palta. Siempre estaba a dieta y contando calorías. Tomaron su mesa habitual junto a la ventana que daba a la bulliciosa calle y se acomodaron para comer. La calle bullía de vida. Coches que pasaban, peatones que se apresuraban, vendedores que gritaban los nombres de sus mercancías. Una imagen típica de una ciudad peruana en plena jornada laboral. ¿Qué opinas de los recién llegados?, preguntó Camila, pinchando un trozo de tomate con el tenedor y mirando a su amiga con atención. Gente común, se encogió de hombros Adelina, tratando de hablar con indiferencia. Mendoza dijo que tenían buenas referencias de trabajos anteriores. ¿Comunes? Camila enarcó una ceja y sonrió. Uno de ellos no me pareció del tipo habitual. Y no creo que sea la única. Adeline sabía de quién hablaba su amiga, pero decidió no decirlo. Quería oír la opinión de Camila sin revelar sus propias sospechas. ¿De quién estás hablando? Vamos, Adelina, resopló Camila, dejando el tenedor a un lado. La rubia, por supuesto. Valeria. ¿Viste cómo entró en el pasillo? Era como si estuviera en una pasarela, no en la oficina de un minorista. ¿Y ese vestido? Dios mío, eso no se lleva en la oficina. Es más bien un atuendo de club nocturno. Adelina masticó el arroz en silencio, tratando de que no se notara que las palabras de su amiga habían dado en el blanco. Camila tenía razón. El vestido parecía demasiado provocativo para la austera oficina de una empresa comercial. Pero decir eso en voz alta sería admitir que ella también estaba prestando mucha atención a la nueva empleada y sintiéndose incómoda. Quizás solo quería causar una buena impresión en su primer día, dijo Adeline con cautela.
Ya sabes lo que dicen, es una buena impresión. ¿Una buena impresión para quién? Camila bajó la voz y se inclinó más hacia su amiga. Mendoza lleva 25 años casado con la misma mujer y ni siquiera mira a otra. Todo el mundo sabe que está obsesionado con su mujer. Pero tu Rodrigo, ¿viste cómo la miraba? Estaba sentado al otro lado de la mesa y lo vi todo. El corazón de Adelina se apretó dolorosamente, pero trató de no mostrar su ansiedad. Así que no era la única. Si hasta Camila se había dado cuenta, solo estaba evaluando a un nuevo empleado, dijo Adelina, tratando de mantener la voz firme. Ahora tendría que trabajar con ella. Naturalmente, la miró con atención. Claro que sí, sonrió Camila, volviendo a su ensalada. Señor, los hombres siempre evalúan a esas mujeres. Y no solo sus cualidades profesionales, créame. Tengo 3 hermanos. Sé cómo miran a las mujeres hermosas. Adelina permaneció en silencio, concentrada en su comida, aunque su apetito había desaparecido por completo. No quería seguir conversando, y menos con Camila, que tenía el don de convertir cualquier nimiedad en una excusa para largas discusiones y chismes, ¿no? Además, ¿realmente podía estar preocupada por nada? Vamos, dijo Camila, al ver el ánimo sombrío de su amiga. No estoy diciendo que tu marido te vaya a engañar. Es que los hombres son hombres. Todos miran a las mujeres hermosas. Es normal. No significa que estén dispuestos a abandonar a su familia. No estoy preocupada, mintió Adelina. Es que no me gusta hablar de la gente cuando no está cerca. Después de comer, volvieron a sus oficinas de la 4ª planta. El departamento de logística ocupaba la mitad de la planta y tenía una buena vista del centro de la ciudad. Adelina se sentó en su mesa, repleta de papeles, e intentó concentrarse en los informes de los envíos. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la reunión de la mañana y a las palabras de Camila. No dejaba de mirar hacia el departamento de compras, situado al otro lado del pasillo, en otra ala del edificio. Varias veces, al pasar por allí por motivos de trabajo, vio a Rodrigo explicándole algo a Valeria, mostrándole documentos en una pantalla de ordenador o en impresiones. La nueva empleada escuchaba atentamente, hacía preguntas, anotaba algo en un cuaderno. Todo parecía absolutamente empresarial y profesional. Al final de la jornada, Adelina se convenció de que su ansiedad era infundada. Rodrigo siempre se mostraba atento y responsable con los nuevos empleados, ayudándoles a familiarizarse, poniéndoles al día. Era una parte normal de su trabajo como jefe del departamento. ¿Y qué tiene de especial que una mujer sea guapa? La gente guapa trabaja en todas partes. Después de todo, ella y su marido llevan juntos 12 años, 8 de ellos en matrimonio oficial. Tienen un hijo querido, planes comunes para el futuro, una vida estable establecida. ¿Por qué iba Rodrigo a arruinarlo todo? Por la tarde, Adelina recogió a Sebastián del colegio como de costumbre. La escuela estaba a 10 minutos a pie de la casa, en un barrio tranquilo con edificios bajos y patios pequeños. El niño de 8 años se parecía mucho a su padre. El mismo pelo oscuro y rizado que no se alisaba, los mismos ojos marrones con largas pestañas, la misma barbilla testaruda. Solo que su carácter era más tranquilo y suave, más dócil. Tal vez su madre tuviera mérito. Mientras caminaban hacia la parada y luego viajaban a casa en el abarrotado autobús, Sebastián hablaba vívidamente de los acontecimientos escolares. Hoy tenían examen de matemáticas. Había jugado al fútbol con sus compañeros en el recreo y el profesor le había elogiado por su redacción sobre su familia. «Mamá, ¿sabes lo que ha dicho el profesor de matemáticas?», dijo orgulloso, acurrucándose junto a su madre en el vaivén del autobús. «Que puedo resolver ejemplos más rápido que nadie en la clase. Dijo que tengo una mente matemática como papá. Nema, bien por ti», sonrió Adelina con sinceridad, ajustándose el cuello de la camisa del colegio. «Papá se alegrará mucho de oír eso. Siempre dice que las matemáticas son la reina de las ciencias». Su piso estaba en la 3ª planta de un edificio de ladrillo de 5 pisos en San Miguel, uno de los nuevos barrios de clase media. Era pequeño, pero acogedor y luminoso. 2 dormitorios, un salón espacioso, una cocina independiente con comedor. A Adeline le encantaba la casa, aunque a veces deseaba algo más espacioso, quizá con un pequeño jardín para Sebastián. Pero hasta ahora sus ingresos conjuntos solo alcanzaban para este piso, e incluso así con una hipoteca. Rodrigo llegó a casa a las 7:30 en punto, como de costumbre.
A lo largo de los años de matrimonio, había desarrollado una clara rutina. Salía de la oficina a las 6 y llegaba a casa en media hora, si no había atascos. Besaba a su mujer en la mejilla, como de costumbre. Acariciaba el pelo rebelde de su hijo y se iba al baño a lavarse las manos antes de cenar. Durante los 8 años de matrimonio, habían desarrollado su propio y acogedor ritual familiar. Adelina preparaba la cena mientras Rodrigo se ponía la ropa de casa y Sebastián hacía los deberes en la mesa de la cocina, haciendo de vez en cuando preguntas a sus padres. Era el momento en que toda la familia se reunía después de un día de trabajo. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, preguntó Adelina revolviendo la espesa sopa de verduras con carne que tanto le gustaba a Rodrigo. Bien, respondió él sentándose a la mesa y desdoblando el periódico de la tarde. Aunque hay muchas tareas nuevas, Mendoza tiene un montón de proyectos nuevos para ampliar nuestro suministro. Menos mal que han añadido gente, o no habríamos podido mantener el ritmo. Mm. Sí, vi a los nuevos empleados en la reunión de hoy, dijo Adelina con la mayor indiferencia posible. ¿Qué piensas de ellos? Es difícil decirlo, es su primer día. Rodrigo dejó el periódico y cogió el pan, pero en general parecen inteligentes y experimentados. Sobre todo la de mi departamento, Valeria Castillo. Tiene muy buena experiencia con grandes proveedores, una cartera seria. Adelina sintió la familiar punzada de celos al mencionar ese nombre, pero intentó mantener la voz tranquila e interesada. ¿Qué tipo de experiencia tiene? Trabajó 5 años en Continental como jefa de suministros, explicó Rodrigo, claramente satisfecho con la nueva incorporación a su departamento. Conoce el mercado sudamericano como la palma de su mano. Tiene buenos contactos y excelentes referencias. Creo que nos ayudará a llegar a nuevos proveedores importantes de Brasil y Argentina. Sebastián levantó la vista de su cuaderno de ejemplos. Papá, ¿recuerdas cuando prometiste llevarme al zoo este fin de semana? Han traído animales nuevos, pingüinos de la Antártida. Claro que me acuerdo, hijo, sonrió Rodrigo, y su rostro se suavizó. Si hace buen tiempo iremos. Lo prometí, así que iremos. Durante la cena, como de costumbre, hablaron de los planes para el próximo fin de semana, de los progresos de Sebastián en el colegio, de las noticias de su barrio y de los precios de las tiendas. La habitual conversación familiar sin prisas, que siempre tranquilizaba a Adelina y le recordaba lo que tenían. Una familia fuerte, estabilidad, amor mutuo. Así era su vida, sencilla, mesurada, sin sobresaltos, pero propia, construida por años de esfuerzos conjuntos. Después de cenar, Sebastián, como siempre, se sentó en el salón frente al televisor a ver sus dibujos animados favoritos de superhéroes. Rodrigo se le unió, acomodándose en su sillón favorito, mientras Adelina recogía la mesa y lavaba los platos. Media hora más tarde, se sentó en el sillón de enfrente con una taza de té caliente y observó cómo su marido y su hijo seguían con entusiasmo las aventuras de los personajes de dibujos animados, comentando de vez en cuando lo que ocurría en la pantalla. «Papá, ¿por qué este robot tiene los ojos rojos?», preguntó Sebastián sin apartar los ojos de la pantalla. «Probablemente para asustar a los villanos», contestó Rodrigo, abrazando a su hijo por sus delgados hombros. «El rojo siempre significa peligro». El niño se acurrucó más cómodamente contra su padre, y al cabo de unos minutos sus ojos comenzaron a dormirse. Adelina miró con cariño esta imagen. Rodrigo, alto y con algo de sobrepeso, con una camiseta casera y unos vaqueros, y el pequeño Sebastián acurrucado bajo el brazo, seguro de su padre. Momentos como este le recordaban por qué se había casado y por qué su matrimonio era sólido. «Es hora de acostarlo. El bebé está dormido», dijo en voz baja. Rodrigo levantó suavemente a su hijo en brazos, con cuidado de no despertarlo. El niño se despertó, pero no gimoteó. Solo se abrazó somnoliento a su padre por el cuello y susurró algo ininteligible. Juntos, sus padres le llevaron a la habitación de los niños, le ayudaron a ponerse su pijama favorito con dibujos de futbolistas y se aseguraron de que se lavara los dientes. «Mamá, ¿me lees?», preguntó Sebastián, tumbándose en la cama y subiéndose la manta hasta la barbilla. Adeline se sentó en el borde de la cama y abrió el grueso libro de cuentos populares peruanos que llevaban semanas leyendo. Leyó en voz baja, acariciando el suave cabello oscuro de su hijo. Rodrigo se quedó en la puerta de la guardería, apoyado en el marco de la puerta, escuchando el cuento familiar. Al cabo de 10 minutos, Sebastián se durmió
y los padres salieron de la habitación de puntillas. La pareja se dirigió a su dormitorio. Rodrigo se sentó en el borde de la cama, quitándose la camisa de trabajo. Adelina fue al tocador a quitarse las pocas joyas. En el espejo vio el reflejo de su marido, un hombre de casi 40 años, algo más gordo por los años de vida familiar acompasada, con calvas en las sienes y las primeras arrugas alrededor de los ojos. Corriente, fiable, familiar, su marido. Mañana tengo que madrugar, dijo bostezando y estirándose. Por la mañana tenemos una reunión importante sobre nuevos contratos. Tendremos que poner al día a todos los nuevos contratados, enseñarles todos los entresijos del trabajo. Sí, claro, respondió Adeline, guardando los pendientes en la caja. Se acostaron a las 11:30 como de costumbre. Rodrigo se durmió rápidamente. Siempre se dormía fácil y profundamente, en cuanto su cabeza tocaba la almohada. Era uno de los rasgos de su carácter que Adeline a veces le envidiaba. Ella misma se tumbó a su lado y escuchó su respiración tranquila y constante. Por alguna razón, esta noche no dormía. Las imágenes del día anterior, la sala de conferencias con el sol de la mañana en las ventanas, los nuevos empleados, Valeria con su vestido negro, la mirada persistente de Rodrigo, las palabras de Camila en el almuerzo, eran intrusivas. Intentó desterrar esos pensamientos intrusos. Era tonto e indecoroso sospechar de su amado esposo por la manera profesional y atenta en que trataba a una nueva empleada, sobre todo a uno guapo y experimentado. Rodrigo nunca ha sido el tipo de hombre que pierde fácilmente la cabeza por la belleza de una mujer, o que está dispuesto a destruir una familia por un capricho pasajero. Es hogareño, responsable, quiere a su hijo y a ella. En todos estos años de matrimonio, nunca ha dado motivos para sentir celos. Adeline se puso de lado y se apretó suavemente contra la cálida y familiar espalda de su marido. Mañana sería un nuevo día de trabajo, y todos estos extraños pensamientos perturbadores seguramente se olvidarían por sí solos, disueltos en las preocupaciones cotidianas y las actividades familiares. Habían pasado 3 días desde la llegada de los nuevos empleados cuando Camila se acercó al escritorio de Adelina, con una expresión en el rostro que prometía noticias interesantes. Era la mitad de la jornada laboral, y la oficina estaba en el habitual bullicio de llamadas telefónicas, teclados chasqueando y documentos crujiendo. Adelina, tengo información para ti, dijo Camila en voz baja, sentándose en el borde del escritorio de su amiga y mirando a su alrededor. ¿Qué información?, preguntó Adelina sin apartar los ojos del ordenador. Estaba consultando un informe sobre los envíos de verduras desde el norte del país. Sobre tu marido y la nueva rubia. Adelina sintió que algo se le oprimía en el pecho, pero siguió mirando la pantalla. ¿Qué pasa con ellos? Camila bajó la voz a un susurro. Esta mañana bajé a la planta baja a buscar unos documentos en los archivos. ¿Sabes dónde está la máquina de café? ¿Junto a la ventana? Adelina asintió. La máquina de café era un lugar popular para la socialización informal entre el personal. Mucha gente iba allí, no tanto por el café como por las noticias y los cotilleos. Ahora su Rodrigo estaba allí con la tal Valeria. Habían estado hablando durante al menos 15 minutos. Y no sobre trabajo, por lo que parece. ¿Cómo sabes que no era sobre trabajo?, preguntó Adelina, tratando de mantener la voz indiferente. La forma en que se rió. ¿Conoces esa risa especial cuando una mujer es coqueta? Echó la cabeza hacia atrás. Le tocó el brazo mientras se reía de sus bromas. Y su marido. Dios mío, Adeline, estaba radiante de placer. Nunca había visto una expresión así en su cara. Adelina se apartó por fin de la pantalla y miró a su amiga. Quizá estaba diciendo algo gracioso sobre el trabajo. A Rodrigo le gusta bromear. Sí, pero no así. Camila negó con la cabeza. No estoy ciega. He visto a hombres coquetear. Y créeme, coqueteaba. Incluso se puso de otra forma. Erguido, con el estómago metido y las manos en los bolsillos. La clásica pose masculina cuando quieren gustarle a una mujer. Adelina se quedó en silencio, digiriendo lo que había oído. En algún lugar de su mente se dio cuenta de que Camila decía la verdad. Su amiga era muy observadora y rara vez se equivocaba en sus conclusiones sobre las personas. Está bien, tal vez tengas razón, dijo Adelina al fin. Pero eso no significa nada. A muchos hombres casados les gusta flirtear con colegas guapas. No significa que estén dispuestos a romper una familia. Claro que tienes razón, asintió Camila,
pero había duda en su voz. Solo, ten cuidado, ¿vale? No quiero que digas que no te lo advertí. Después de aquella conversación, Adeline no pudo concentrarse en su trabajo. Sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de su amiga. Intentó imaginar la escena de la máquina de café. Rodrigo y Valeria, sus risas, sus caricias. ¿Realmente su marido estaba flirteando con la nueva empleada? A la hora de comer, en lugar de ir a la cafetería, Adelina decidió dar una vuelta por la oficina con el pretexto de buscar los documentos necesarios. Quería ver por sí misma cómo se comportaba Rodrigo con Valeria. El departamento de compras estaba situado en el ala opuesta del edificio. Adelina pasó lentamente por delante de las oficinas abiertas, fingiendo estudiar los documentos de una carpeta. Rodrigo estaba sentado en su escritorio, explicándole algo a Valeria, que estaba cerca, inclinada sobre su ordenador. Discutían unos números en la pantalla. Nada especial, pensó Adelina. Solo una consulta normal de trabajo. Pero entonces Valeria dijo algo, y Rodrigo se rió. No la risa educada de siempre, sino una risa sincera y alegre. Era el tipo de risa que ella había oído de él, cada vez con menos frecuencia en los últimos años. Valeria sonrió también, y tocó ligeramente el hombro de Rodrigo, señalando algo en los periódicos. El toque fue breve, pero claramente no fue accidental, y Rodrigo no se apartó. No demostró que aquella familiaridad le disgustase. Adelina se dio vuelta rápidamente y volvió a su departamento. El corazón le latía más rápido que de costumbre. Tal vez Camila tenía razón después de todo. ¿Podría realmente haber algo entre su marido y la nueva empleada? Esa noche en casa, mientras cenaban, Adelina decidió preguntar discretamente sobre la situación. Sebastián hablaba apasionadamente de la excursión escolar al museo, y sus padres, como de costumbre, lo escuchaban sonrientes. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, preguntó Adelina cuando el niño hubo dejado de hablar y estaba ocupado con su sopa. ¿Cómo se están adaptando los nuevos empleados? Bien, respondió Rodrigo sin levantar los ojos de su plato. Se están poniendo al día. ¿Y la que entró en tu departamento, cómo se llama? ¿Valeria? ¿Cómo le va? Rodrigo hizo una pausa y siguió comiendo. Le va bien. Especialista con experiencia, rápida de entender. ¿Cómo es su carácter?, continuó Adelina. ¿Es sociable? Sí, sociable. Rodrigo miró a su mujer con una ligera irritación. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? No, solo me lo preguntaba. Ya sabes, a las mujeres nos gusta hablar de los nuevos colegas. Papá, intervino Sebastián, mañana hay un concurso de dibujo de animales en el colegio. ¿Puedo dibujar a nuestro gato? Por supuesto, hijo. Rodrigo se dirigió a su hijo con visible alivio. Tomás sería un modelo estupendo. La conversación sobre el trabajo terminó ahí. Adelina se dio cuenta de que era evidente que su marido no quería hablar de Valeria, y eso la hizo sospechar aún más. Rodrigo solía hablar con gusto de trabajo, de colegas, de problemas laborales. ¿Por qué se había vuelto tan cerrado ahora? Pasó otra semana. Adelina siguió observando discretamente a su marido en la oficina, y cada día sus sospechas se hacían más fuertes. Efectivamente, Rodrigo se acercaba a menudo al lugar de trabajo de Valeria, luego con preguntas sobre un nuevo proyecto, luego con una oferta para ayudar con informes, luego simplemente para preguntar cómo iban las cosas. Un día, Adelina los vio salir juntos del edificio durante la hora del almuerzo. No supo a dónde iban, pero volvieron juntos una hora más tarde, hablando animadamente de algo. En otra ocasión, se dio cuenta de que Rodrigo le había traído café de la máquina a Valeria, sin motivo alguno. Adelina recordó que, en todos los años que llevaban conociéndose, él nunca había llevado café a otras compañeras de trabajo. En casa, el comportamiento de su marido también había empezado a cambiar. Al principio los cambios eran sutiles, pero Adelina, que había vivido tantos años con él, podía percibir cada matiz. Rodrigo empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Antes llegaba a casa estrictamente a las 7:30, pero ahora podía quedarse hasta las 8 o incluso las 9 de la noche. Cuando se le preguntaba por las razones de los retrasos, respondía en una palabra: mucho trabajo, nuevos proyectos y la necesidad de supervisar a los recién llegados. Los fines de semana, que solía dedicar por completo a su familia, ahora consultaba periódicamente el teléfono del trabajo. Podía levantarse de la mesa del comedor para responder a un mensaje,
o hablar por teléfono durante largo rato, saliendo al balcón. ¿Con quién hablabas?, preguntó Adeline. Negocios, respondió Rodrigo brevemente. Hay un problema con los proveedores, es urgente. Pero Adelina notó que después de esas llamadas, su marido se ponía más animado, casi alegre. Era como si esas conversaciones de trabajo le produjeran placer. Su comunicación también había cambiado. Antes, Rodrigo hablaba con gusto de los acontecimientos de la jornada laboral, compartía planes, pedía consejo. Ahora respondía a las preguntas sobre el trabajo con sequedad y formalidad. Trasladaba rápidamente la conversación a otros temas. Incluso físicamente se volvió más distante. Abrazaba a su mujer con menos frecuencia. La besaba menos a menudo. En la cama aludía al cansancio. Adelina intentaba explicarlo por el estrés del trabajo, una gran carga de trabajo. Pero en el fondo se daba cuenta de que la razón era otra. Era especialmente doloroso que Rodrigo prestara menos atención a Sebastián. Antes, él y su hijo podían pasarse horas jugando al fútbol en el patio o construyendo. Ahora su padre se quedaba en casa más a menudo, pero se distraía con el teléfono. «Papá, vamos a jugar al ajedrez», le pidió un día Sebastián. «Más tarde, hijo, papá tiene cosas importantes que hacer», contestó Rodrigo, sin apartar los ojos de la pantalla del teléfono. Adelina vio la decepción en los ojos del niño y sintió que el resentimiento y la ansiedad crecían en su interior. Culminó con un incidente que ocurrió al final de la segunda semana, después de la aparición de Valeria en la empresa. El sábado por la mañana, Rodrigo estaba a punto de salir de casa, explicando que tenía que hacer un viaje urgente a la oficina para comprobar las entregas que debían llegar. ¿El sábado? Adelina se sorprendió. ¿El almacén trabaja los fines de semana? Sí, respondió Rodrigo brevemente. Un nuevo proveedor de Brasil. Necesito comprobar personalmente la calidad de la mercancía. Se fue a las 10 de la mañana, diciendo que volvería para comer, pero no llegó a casa hasta las 6 de la tarde. Cuando le preguntaron dónde había estado tanto tiempo, respondió irritado. Problemas con los documentos. Tuve que ir al almacén y luego al proveedor. Una larga historia. Pero Adelina se dio cuenta de que no parecía agotado por el largo ajetreo laboral. Al contrario, parecía satisfecho, incluso feliz. Y olía débil, pero claramente a perfume de mujer. No a su perfume. El domingo, durante el desayuno, Rodrigo anunció de repente: «La semana que viene probablemente trabajaré más horas. Tenemos negociaciones importantes con nuevos proveedores y habrá que trabajar mucho». «¿Todos los días?», preguntó Adelina. «Puede ser, aún no estoy segura». Sebastián miró a su padre molesto. «¿Y nuestros planes para esta noche? Prometiste enseñarme a jugar a las damas». «Lo haré, hijo, pero más tarde. Papá tiene ahora un periodo muy importante en el trabajo». Adeline vio que los labios del chico temblaban de resentimiento. Sebastián siempre había sido muy apegado a su padre, y tal falta de atención le dolía profundamente. Después del desayuno, cuando Rodrigo había ido a ducharse, Adelina se sentó junto a su hijo. «No te enojes, nene. Papá está muy ocupado en el trabajo. Es algo pasajero». «¿Por qué no estaba tan ocupado antes?», preguntó Sebastián con franqueza infantil. «¿Y por qué ahora estás siempre mirando el móvil y sonriendo?». Sonaba especialmente doloroso viniendo de un niño. Si hasta un niño de 8 años nota cambios en el comportamiento de su padre, es que van en serio. El lunes por la mañana, mientras viajaban al trabajo en el mismo autobús, Adelina decidió tener una conversación directa con su marido. «Rodrigo, tenemos que hablar», le dijo mientras tomaban asiento en la parte trasera del autobús. «¿Sobre qué?». Él no apartó los ojos del teléfono. «De nosotros. Sobre nuestra familia. Creo que últimamente estás un poco distante». Rodrigo levantó los ojos y miró a su mujer con irritación. «Adelina, es que estoy trabajando mucho. Nuevos proyectos, mucha responsabilidad. Es normal. Pero has pasado menos tiempo con Sebastián». Se enfada. «Es solo temporal. Cuando las cosas mejoren en el trabajo, tendré más tiempo para mi familia». «¿Cuándo será eso?». «No lo sé. Quizá dentro de un mes o 2». Adeline guardó silencio. Se daba cuenta de que su marido no estaba preparado para una conversación franca, pero su comportamiento era cada vez más sospechoso y ella no podía seguir haciendo la vista gorda. Ese mismo día, durante la pausa para comer, volvió a encontrarse con Camila en la cafetería. «¿Cómo van las cosas con tu marido?», le preguntó a su amiga sentándose a la mesa. «No muy bien», admitió Adelina con sinceridad.
Tenías razón. Algo está pasando. ¿De qué se trata? Adelina explicó todos los cambios en el comportamiento de Rodrigo. Camila escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Todas las señales están ahí, dijo cuando Adelina terminó. El comportamiento clásico de un hombre que tiene una aventura. Pero tal vez estoy exagerando. Tal vez solo esté abrumado por el trabajo. Camila negó con la cabeza. Adelina, sé que te duele creer eso, pero los hechos hablan por sí solos. Los retrasos en el trabajo, los despistes en casa, la atención constante al teléfono, los cambios en la intimidad física. Esto no es estrés laboral. ¿Qué se supone que debo hacer? Todavía nada, solo observar. Tarde o temprano meterá la pata y tendrás pruebas contundentes. Mientras tanto, reúne información. Aquella tarde en casa, Adelina miró a su marido con ojos nuevos. Rodrigo estaba jugando un juego de mesa con Sebastián, pero ella podía ver que lo hacía mecánicamente, sin el mismo entusiasmo. Sus pensamientos estaban claramente en otra parte. Cuando sonó el mensaje en el teléfono, Rodrigo cogió al instante el aparato y leyó el texto. Una leve sonrisa apareció en su rostro. ¿Quién lo ha escrito?, preguntó Adelina. Un compañero de trabajo, contestó Rodrigo rápidamente, guardando el teléfono. Una pregunta sobre la reunión de mañana. Pero Adelina tuvo tiempo de darse cuenta de que el mensaje había llegado en el Messenger de su trabajo, pero no de ninguno de los colegas de su marido que conocía. El nombre del remitente estaba escrito simplemente, Valeria. Aquella noche, Adelina no pudo dormir durante mucho tiempo. A su lado yacía el marido con el que había vivido tantos años, que era el padre de su hijo, con el que había hecho planes para el futuro. Pero ahora le parecía un extraño, un hombre distante. ¿Se estaba desmoronando todo? Su familia, su amor, sus sueños compartidos no eran tan sólidos como ella pensaba. ¿Y qué le ocurriría a Sebastián si se confirmaban sus sospechas? 15 días más tarde, ocurrió algo que cambió definitivamente la actitud de Adeline. Estaba trabajando en un informe urgente sobre entregas agrícolas cuando se dio cuenta de que necesitaba los documentos de compra de carne del mes anterior. Normalmente estos documentos se guardaban en el departamento de compras, y Rodrigo siempre permitía a sus compañeros llevarse los papeles necesarios de su despacho. Era el final de la jornada laboral, hacia las 6 de la tarde. La mayor parte del personal ya se había ido a casa y la oficina estaba en silencio. Adelina sabía que Rodrigo llegaba tarde a una reunión con Mendoza, así que decidió ir rápidamente a su despacho a por los documentos. El despacho del jefe de compras estaba situado en la esquina del edificio, con ventanas a dos lados. Rodrigo estaba orgulloso de este despacho. Era más espacioso que los demás, con muebles cómodos y una pequeña zona para las negociaciones. De las paredes colgaban diplomas, certificados y fotos de actos corporativos. Adelina entró y se dirigió al archivador, pero por el camino su mirada se posó en la pantalla del ordenador de Rodrigo, que había dejado encendida por descuido. Había una especie de factura abierta en la pantalla, y los números que aparecían en ella le parecieron extraños a Adelina. Se acercó y miró el documento con detenimiento. Era un albarán de entrega de carne de uno de los proveedores habituales de la empresa. Pero el importe del contrato era mucho mayor de lo habitual. Si antes la entrega media de esta empresa costaba unos $5,000, esta factura mostraba la suma de $8,000. Adeline frunció el ceño. Quizá había cambiado el precio de la carne, o había aumentado el volumen del envío. Subió el documento para ver la cantidad de mercancía. No, las cantidades eran las mismas de siempre. Entonces, ¿de dónde procedían los $3,000 de diferencia? La curiosidad se apoderó de ella. Adeline abrió los demás documentos de la carpeta y encontró varias facturas similares. Proveedores de verduras, frutas, productos lácteos. En todas partes las cantidades estaban infladas entre un 30 y un 40% por encima de los precios normales. A Adelina se le aceleró el corazón. ¿Había realmente algún tipo de fraude financiero en la empresa? ¿Y Rodrigo estaba realmente implicado? De repente se oyeron pasos y voces en el pasillo. Adelina cerró rápidamente los documentos del ordenador, cogió del armario los papeles que necesitaba y salió a toda prisa del despacho. En el pasillo se encontró con Rodrigo, que volvía de una reunión. «¿Adelina? ¿Qué haces aquí?», se preguntó. Estaba cogiendo los documentos sobre las compras de carne para el informe, respondió ella intentando hablar con calma.
Permites que tus colegas utilicen documentos de tu despacho. Por supuesto, Rodrigo estaba claramente nervioso. Es que no esperaba ver a nadie. Creía que ya se había ido todo el mundo. Yo también llego tarde. Estoy terminando un informe urgente. Se fueron cada uno por su lado, pero Adelina sintió la mirada suspicaz de su marido sobre ella. ¿Habría adivinado que ella había visto algo en su ordenador? Durante el resto del día y todo el día siguiente, Adelina pensó en lo que había visto. Las cantidades infladas de los albaranes solo podían significar una cosa. Alguien de la empresa se estaba embolsando la diferencia entre el valor real de la mercancía y las cantidades que figuraban en los documentos. Era el clásico fraude que había leído en las noticias. Pero, ¿era Rodrigo realmente capaz de algo así? ¿Su marido? ¿El padre de Sebastián? ¿El hombre que ella creía honesto y decente? Al día siguiente, Adelina decidió observar a su marido más de cerca. Encontró una excusa para pasar varias veces por delante del departamento de compras y cada vez veía algo que aumentaba sus sospechas. Hacia las 11 de la mañana, vio a Valeria acercarse a la mesa de Rodrigo con una carpeta de documentos. Hablaban en voz baja, inclinados sobre los papeles. Adelina se dio cuenta de que Valeria le entregaba a su marido una especie de sobre, que él escondía rápidamente en el cajón de su escritorio. Durante la pausa para almorzar, volvió a verlos juntos, pero ya no en la oficina. Rodrigo y Valeria estaban de pie en el aparcamiento, junto a un coche, el mismo Toyota rojo que Valeria conducía para ir al trabajo. Hablaban en voz baja, y por sus posturas, era evidente que la conversación iba en serio. Valeria sacó algo del bolso y se lo mostró a Rodrigo. Él asintió y anotó algo en su cuaderno. Adelina se escondió detrás de una columna del vestíbulo y los observó. Al cabo de unos minutos, Valeria subió a su coche y se marchó, y Rodrigo se quedó de pie en el aparcamiento, mirándola pensativo. Por la noche, en casa, Adelina trató de sonsacar cautelosamente a su marido algo sobre su trabajo con los nuevos proveedores. ¿Cómo van las cosas con ese proveedor brasileño del que me hablaste?, le preguntó durante la cena. ¿Qué brasileño? Rodrigo levantó la vista de su plato. Bueno, dijiste que Valeria te estaba ayudando a conseguir nuevos proveedores de Brasil. Ah, sí. Se quedó callado un momento. La cosa va bien. Todavía en fase de negociación. ¿Sus precios son competitivos? Bastante, respondió Rodrigo brevemente, y luego volvió a su plato. Adelina comprendió que no averiguaría nada más. Pero el comportamiento de su marido la hizo sospechar aún más. Antes le había gustado hablar de su trabajo, compartir detalles de las negociaciones con los proveedores. Ahora respondía con una sola palabra y era evidente que no quería continuar la conversación. Al día siguiente decidió compartir sus sospechas con Camila. Las amigas quedaron en una cafetería cercana a la oficina, un lugar pequeño y acogedor donde solían almorzar los empleados de las empresas cercanas. Camila, necesito consultarte, comenzó Adelina cuando el camarero les trajo el pedido. ¿Otra vez sobre Rodrigo y la rubia? Su amiga tomó un sorbo de café. Y no solo eso, por casualidad vi algo en su oficina. Documentos extraños con montos inflados. Adelina habló en detalle de lo que había visto en el ordenador de su marido y de sus observaciones sobre su comunicación con Valeria. Camila escuchaba atentamente y a veces hacía preguntas aclaratorias. ¿Sabes lo que pienso?, dijo cuando Adelina hubo terminado. Tu marido no solo tiene una aventura con esa mujer, también están robando dinero juntos. Pero eso es un delito, exclamó Adelina. Rodrigo no puede ser un delincuente. ¿Por qué no? Tú misma viste los documentos y viste cómo se reunían en secreto, entregándose unos papeles. Es un esquema clásico. Él, como jefe de departamento, firma facturas falsas con importes inflados. Ella, como especialista en proveedores, organiza sobornos. Se reparten los beneficios a medias. Adelina guardó silencio, digiriendo lo que había oído. Había una lógica cruel en las palabras de Camila. ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz baja. Todavía nada. Necesitas pruebas. Hasta ahora solo tienes sospechas. Si vas ahora a Mendoza con acusaciones y luego resulta que estabas equivocada, arruinará tu carrera y tu relación con tu marido también. Pero si realmente están robando, los atraparán tarde o temprano. Estos esquemas no funcionan por mucho tiempo. Uno de los contables se dará cuenta de las discrepancias, o uno de los proveedores hablará. Mientras tanto, tú reúnes información. Quizá consigas algo más concreto.
Adelina asintió. Camila tenía razón. Las acusaciones sin pruebas podían volverse en su contra. Durante los días siguientes, continuó con sus observaciones, y cada día veía más confirmaciones de sus sospechas. Rodrigo y Valeria a menudo conversaban separados de los demás empleados, intercambiando documentos, hablando durante largos periodos de tiempo en susurros. Varias veces Adelina los había visto salir juntos de la oficina durante la hora del almuerzo y regresar juntos. Todo culminó el jueves por la noche. Adelina volvió a quedarse hasta tarde en el trabajo, terminando un informe trimestral. Eran cerca de las 8 de la noche y casi no quedaba nadie en la oficina. Estaba a punto de irse cuando oyó voces en la oficina de al lado. Eran las voces de Rodrigo y Valeria. Hablaban en voz baja, pero en el silencio de la oficina vacía, Adelina pudo distinguir casi todas las palabras. Los documentos están listos. Mañana por la mañana los entregaré al departamento de contabilidad, dijo Rodrigo. Bien. ¿Y el dinero estará en la cuenta al final de la semana? Era la voz de Valeria. Debería llegar. Si todo va bien, obtendremos otros 5,000 de beneficio neto. Estupendo. Sabes, cariño, me encanta trabajar contigo. Eres tan hábilmente organizada. Adeline se quedó helada. Cariño, ¿Valeria estaba llamando cariño a su marido? Aquello ya no era una comunicación de negocios. Y me gusta, respondió Rodrigo, con ternura en la voz. Has resultado ser exactamente la persona que necesitaba. No solo para el trabajo, espero. La voz de Valeria sonaba juguetona. Rodrigo se rió. Por supuesto que no solo. Sabes lo que significas para mí. ¿Y qué significo yo para ti? Tú me has cambiado la vida. Ni siquiera me había dado cuenta de lo aburrida que estaba hasta que llegaste tú. Adeline sintió que sus manos empezaban a temblar. Lo que estaba oyendo estaba acabando con todas sus esperanzas. Rodrigo no solo flirteaba con una compañera, sino que tenía una aventura. Y no solo una aventura, estaban robando juntos el dinero de la empresa. ¿Qué pasará con tu mujer?, preguntó Valeria. Aún no lo sé. Tengo que pensarlo. El divorcio es difícil, sobre todo cuando tienes un hijo. Pero no vas a vivir una doble vida toda tu vida, ¿verdad? No, claro que no. Tarde o temprano tendrás que tomar una decisión. Pero por ahora, no hablemos de ello. Tenemos el fin de semana por delante. ¿Qué estás planeando? ¿Qué sugieres, cariño? ¿Por qué no vamos a algún lado? Chincha, por ejemplo. Hay un lindo hotel junto al mar. Suena romántico. ¿Y tu familia? Les diré que es un viaje de negocios. Inspección urgente de un nuevo proveedor. Adelina no pudo escuchar más. Recogió sus cosas en silencio y salió del despacho. En el pasillo tuvo que detenerse y apoyarse contra la pared. Le temblaban las piernas. El corazón le latía tan fuerte que creía oírlo en el silencio. Así que todo era cierto. Tanto la aventura como el robo. Su marido, el padre de su hijo, el hombre al que amaba y en el que confiaba, la había engañado en todo. Planeaba el divorcio. Iba a abandonar a su familia por una joven amante. Hacía calor fuera, pero Adeline sintió un escalofrío. Caminó despacio hasta la parada del autobús, intentando poner en orden sus pensamientos. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo vivir sabiendo esto? ¿Cómo enfrentarse a su marido sabiendo que planeaba dejarla? ¿Y qué pasaría con Sebastián? El niño quería tanto a su padre, estaba tan unido a él. ¿Cómo explicarle a un niño que su padre lo va a dejar por otra mujer? En el autobús, Adelina se sentó junto a la ventanilla y vio pasar las luces de la ciudad. La vida que había construido durante 8 años se desmoronaba ante sus ojos, y lo peor era que aún no podía hacer nada. Rodrigo aún no estaba en casa. Sebastián estaba haciendo los deberes en la cocina, y luego cenaron juntos con las sobras de la sopa de anoche. El chico hablaba de la escuela, de sus amigos, de sus planes para mañana, y Adelina asentía, tratando de no mostrar su estado de ánimo. «Mamá, ¿cuándo viene papá?», preguntó Sebastián. «Prometió ayudarme con mi problema de matemáticas». «No sé, hijo. Probablemente tarde. Tiene mucho trabajo». «Ahora siempre trabaja mucho», dijo el chico con tristeza. Antes era más divertido. Adelina miró a su hijo y sintió que la rabia se sumaba a la amargura por la traición de su marido. Rodrigo estaba arruinando no solo su vida, sino también la del niño. ¿Y por qué? ¿Por una rubia guapa y dinero fácil? Rodrigo llegó a casa hacia las 10 de la noche, cuando Sebastián ya dormía.
Estaba de buen humor, incluso tarareaba algo en voz baja. ¿Qué tal estás?, preguntó besando a su mujer en la mejilla. Bien, respondió Adeline brevemente. No se atrevía a hablarle como de costumbre. Cada palabra, cada gesto de él se percibía ahora como una mentira y un engaño. Mañana, por cierto, tengo que hacer un viaje de negocios, dijo Rodrigo quitándose la chaqueta. A Chincha, un nuevo proveedor de pescado. Tengo que comprobar personalmente la calidad de la mercancía. ¿El fin de semana? Adelina apenas pudo contener el temblor de su voz. Sí, por desgracia. Pero no se puede evitar. El trabajo es el trabajo. Volveré el domingo por la tarde. Adelina asintió en silencio. Ahora sabía que no era un viaje de negocios. Había un fin de semana romántico con su amante en un hotel junto al mar, y su marido le mentía a los ojos sin el menor remordimiento. Por la noche permaneció despierta durante largo rato, escuchando la respiración constante de Rodrigo, que dormía a su lado. El hombre que hacía apenas unas horas hablaba en voz baja con otra mujer y planeaba deshacerse de ella, Adelina. ¿Qué hacer ahora? ¿Quedarse callada y esperar? ¿O actuar? Y si había que actuar, ¿cómo? De una cosa estaba segura Adelina. No podía seguir así. La cena anual de empresa de Aurora siempre se celebraba en uno de los mejores restaurantes de Lima. Este año Mendoza había elegido Miraflores, un prestigioso establecimiento en el barrio del mismo nombre, con ventanas panorámicas y vistas al Océano Pacífico. El restaurante era conocido por su cocina peruana y su elegante interior de estilo colonial. El acto estaba previsto para el viernes por la noche, y todos los miembros de la empresa lo esperaban con impaciencia. Para muchos, era una oportunidad única de relajarse, socializar con los compañeros en un ambiente informal y disfrutar de una comida gourmet por cuenta de la empresa. Adelina pasó mucho tiempo eligiendo qué ponerse. Normalmente prefería vestidos oscuros modestos para este tipo de eventos, pero hoy algo la hizo elegir un vestido azul brillante, que se había comprado hacía un año, pero que apenas se ponía. Resaltaba su figura y hacía sus ojos más expresivos. «Mamá, estás muy guapa», le dijo Sebastián cuando salió del dormitorio. El niño estaba sentado en el salón con la abuela Rocío, que había venido a sentarse con su nieto en la cena de empresa. «Gracias, hijo», sonrió Adelina mientras se ajustaba los pendientes. Rocío Velasco, la madre de Adelina, era una mujer enérgica de 61 años. Desde la muerte de su marido, 5 años atrás, vivía sola en un pequeño piso al otro lado de la ciudad. Pero visitaba a su hija con regularidad y adoraba a su nieto. «Estás muy guapa», convino Rocío. «Rodrigo estaría orgulloso de tener una esposa así». Adelina guardó silencio. Su madre no sabía nada de los problemas de su matrimonio, y Adelina no se atrevía a decírselo todavía. Rocío quería mucho a su yerno y pensaba que era el marido perfecto. Rodrigo salió del baño con un traje gris oscuro nuevo que habían comprado juntos hacía un mes, especialmente para eventos corporativos. Tenía un aspecto sólido y apuesto, y Adelina sintió una dolorosa punzada de nostalgia. Antes estaba orgullosa de tener un marido tan guapo y exitoso. «¿Lista?», preguntó ajustándose la corbata frente al espejo. «Sí», respondió Adelina brevemente. De camino al restaurante viajaron en taxi en silencio. Rodrigo miraba algo en su teléfono, sonriendo de vez en cuando por lo que leía. Adelina miraba por la ventana el atardecer limeño y pensaba en que hoy podía ser un punto de inflexión en su vida. Había pensado mucho en su situación en los últimos días desde la conversación que había escuchado. ¿Callar y seguir fingiendo que no pasaba nada? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que el propio Rodrigo anunciara el divorcio? ¿O hasta que los descubrieran robando? No, decidió Adelina. No podía seguir así. Estaba cansada de las mentiras, de la tensión constante, de tener que representar el papel de esposa feliz. Y esta noche podía ser la ocasión propicia para poner fin a todo aquello. El restaurante Miraflores les recibió con luz tenue, música tranquila y aromas de buena cocina. Una larga mesa para 30 personas, todos empleados de la empresa, estaba dispuesta en una gran sala. La mesa estaba decorada con flores frescas. Había copas de cristal y cubiertos de plata. Mendoza ya estaba en su sitio y saludó a los invitados a la entrada. El director estaba muy animado. Este año había sido especialmente fructífero para la empresa. La facturación había aumentado y se habían firmado varios contratos importantes. «Adelina, Rodrigo», saludó a la pareja. «Me alegro de veros.
Pasen, siéntense donde quieran. Adelina echó un vistazo a la sala. La mayoría de sus colegas ya estaban reunidos, hablando en pequeños grupos, con copas de champán en la mano. El ambiente era relajado y agradable. Vio a Camila junto a la ventana con algunos empleados del departamento financiero. Su amiga la saluda y le guiña un ojo. Camila llevaba un vestido rojo que le sentaba muy bien. «Mira qué guapa está Camila», le dijo Adelina a su marido. Rodrigo asintió distraído, con la mirada perdida en la habitación. Adelina comprendió que buscaba a Valeria. Valeria apareció unos minutos después, y su aparición no pasó desapercibida. Llevaba un elegante vestido negro con los hombros descubiertos, el pelo recogido y un maquillaje impecable. Alrededor del cuello le brillaba un collar de oro que Adeline no había visto nunca. «Buenas noches», dijo Valeria con voz sonora, dirigiéndose a todos los presentes. Varios hombres se volvieron en su dirección, y Adelina notó la admiración en sus miradas. Rodrigo también miraba a Valeria, y en sus ojos había la misma ternura que Adelina había escuchado en su voz hacía unos días. «Una mujer hermosa», comentó uno de sus compañeros. «E inteligente», añadió otro. «Una gran profesional». Adelina apretó los labios. Si supieran qué clase de experta era Valeria. Los invitados se fueron sentando poco a poco a la mesa. Tradicionalmente Mendoza se sentaba en la cabecera de la mesa, con los subdirectores y jefes de departamento a su lado. Rodrigo tomó asiento a la derecha del director, como uno de los empleados más valiosos de la empresa. Adelina se sentó frente a su marido, al lado de Camila. Valeria se sentó a unos asientos de Rodrigo, pero para que pudieran verse. La cena comenzó con el tradicional discurso del director. Mendoza se levantó con una copa de champán en la mano y se dirigió al personal. «Queridos compañeros, otro año llega a su fin, y me enorgullece decir que este año ha sido uno de los más exitosos en la historia de nuestra empresa. Hemos aumentado nuestra facturación en un 35%, firmado contratos con nuevos proveedores importantes y ampliado nuestra gama de productos. Todo esto ha sido posible gracias a vuestra profesionalidad y dedicación». La sala aplaudió. Adelina también aplaudió, pero con una risita amarga pensó en el hecho de que parte de este éxito se había logrado con métodos criminales. «Quiero hacer un reconocimiento especial al departamento de compras que dirige Rodrigo Velasco», continuó Mendoza. «Gracias a su trabajo, hemos podido mejorar notablemente la calidad de los productos y reducir el coste de producción». Rodrigo asintió con modestia, aceptando las felicitaciones de sus colegas. Adelina lo miró y sintió que una oleada de disgusto crecía en su interior. ¿Cómo podía aceptar tan tranquilamente los elogios por un trabajo que en parte se basaba en robar? La cena continuó. Sirvieron exquisita cocina peruana, ceviche de corvina, cuy frito, alpaca estofada con verduras. El vino corría a raudales y el ambiente era cada vez más relajado. Adelina se dio cuenta de que Valeria bebía mucho. Había bebido al menos 3 copas de vino tinto en 1 hora y media, y se notaba en su comportamiento. Empezó a hablar más alto, a reír más a menudo, a gesticular más activamente. «Sabéis», dijo Valeria, dirigiéndose a sus compañeros de mesa, «he trabajado en muchas empresas, pero aquí hay un ambiente especial. Aquí se valora la profesionalidad y los resultados». «Eso está claro», coincidió una de sus compañeras. Aunque Valeria hizo una pausa y bebió otro sorbo de vino. Algunos departamentos podrían trabajar con más eficacia. Adelina sintió que se ponía tensa. Había algo hostil en el tono de Valeria. «¿A qué te refieres?», preguntó Mendoza enarcando una ceja. «Bueno, por ejemplo, el departamento de logística». Valeria miró en dirección a Adelina. «Utilizan métodos de trabajo completamente anticuados. Sugerí algunas ideas de optimización, pero me dijeron que así hemos trabajado siempre». A Adelina se le subió la sangre a la cara. Valeria no había hecho ninguna sugerencia de optimización. Se estaba inventando las cosas sobre la marcha. «Interesante», dijo Mendoza. «¿Qué ideas se te han ocurrido?». Valeria se mostró confusa por un momento, pero se recompuso rápidamente. «Bueno, por ejemplo, la introducción de nuevos programas de contabilidad, cambios en el flujo de documentos, una cooperación más estrecha con los proveedores». «Actualizamos nuestros programas con regularidad», dijo Adelina con calma, «y nuestro diagrama de flujo documental cumple todos los requisitos modernos». «¿Ah, sí?». Valeria se volvió hacia ella con una sonrisa irónica.
Me pareció un desastre. Se pierden documentos, se incumplen plazos. Eso no es cierto, dijo Adelina con firmeza. Nuestro departamento funciona a la perfección. Puede que a algunos les parezca así. Valeria se estaba poniendo claramente frenética. El alcohol le había soltado la lengua. Pero se ve mejor desde fuera. Hay gente que no quiere admitir que sus métodos están anticuados. Se hizo un silencio incómodo en la mesa. Los compañeros miraron a su alrededor, sin saber a dónde iba a parar la conversación. Mendoza frunció el ceño. Valeria, dijo con severidad, no creo que debamos hablar de asuntos de trabajo en este ambiente. Pero Valeria no parecía dispuesta a detenerse. El vino la había confundido por completo y había perdido el sentido de la proporción. ¿Sabéis lo que pienso?, dijo en voz alta, mirando alrededor de la mesa. En todas las empresas hay gente que tira de ella, que están acostumbradas a trabajar remangadas y no quieren cambiar, que ocupan sus puestos inmerecidamente. Todos se dieron cuenta de que hablaba de Adelina. El ambiente en la mesa se puso tenso. «Basta», dijo Camila en voz baja, mirando a Valeria con indignación. «¿Qué para qué?». Valeria se volvió hacia ella. Decir la verdad, algunas personas tenían que admitir que eran ineficaces. Adelina sintió que la ira le hervía por dentro. Esta mujer que se acuesta con su marido y roba el dinero de la empresa, ¿se atreve a acusarla de ineficaz? «Valeria, te estás pasando de la raya», dijo Adelina, tratando de controlarse. «¿Límites?», rió Valeria. «¿Sabes qué límites traspasa tu trabajo?». «Los límites de la idoneidad profesional». Varios comensales refunfuñaron indignados. Mendoza hizo un gesto exigiendo silencio. «Valeria, te exijo que te disculpes», dijo el director. «¿Disculparme? ¿Por qué?». Valeria terminó su vino y dejó la copa sobre la mesa con fuerza. «¿Por decir lo que todo el mundo piensa pero tiene miedo de decir?». «Nadie piensa eso», Camila defendió a su amiga. «¿De verdad?». Valeria se levantó de la mesa, balanceándose ligeramente. «En mi opinión, ya es hora de poner orden en la empresa. Deshacerse del lastre, de la gente que... ¡Basta ya!». Adelina también se levantó. «No tienes derecho a decir eso». «¿Que no tengo derecho?». Valeria se acercó a ella. «¿Y quién eres tú para prohibírmelo?». Una perdedora ineficaz que se aferra a su puesto solo porque su marido trabaja en la misma empresa. Un susurro de indignación recorrió la sala. Nadie esperaba semejante grosería. «¿Sabes qué, querida?». Valeria se inclinó hacia Adelina, que olía a vapores de vino. «Una mendiga no debe estar aquí. ¡Fuera de aquí!». Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Adelina sintió que algo explotaba en su interior. Meses de humillaciones, engaños, sospechas se habían convertido en una rabia helada. «¿Mendigo?», repitió en voz baja. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Todos miraban a las dos mujeres frente a frente. Adelina miró lentamente alrededor de la mesa. Miró a sus colegas, al director, a su marido. Rodrigo estaba pálido, con una expresión de horror en el rostro. «¿Sabes qué?», dijo Adelina con voz tranquila y uniforme. «Creo que tienes razón. Realmente no pertenezco a este lugar. No pertenezco a la gente que se acuesta con maridos ajenos y roba el dinero de la empresa». Valeria retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Rodrigo se levantó de la mesa de un salto. «Adelina, ¿qué estás diciendo?». «Estoy diciendo la verdad», contestó Adelina sin levantar la voz. «La verdad de que mi marido tiene una aventura con esa mujer. Y la verdad de que los dos están falsificando documentos y malversando dinero de la empresa». Un estruendo de voces estalló en la sala. Mendoza se levantó de la mesa, con el rostro pálido. «¿Qué?», exclamó. «¡Está mintiendo!», gritó Valeria. «Todo es cosa de una esposa celosa. ¿Ficciones?». Adelina se volvió hacia ella. «¿Y las facturas con las sumas infladas en el ordenador de Rodrigo también son fabricaciones? ¿Y tus reuniones secretas en el aparcamiento entregando algunos documentos? ¿Y su conversación del jueves por la noche en la oficina vacía, cuando discutían cómo dividir los $5,000 de ganancias netas y planeaban un fin de semana romántico en Chincha?». Valeria palideció. Rodrigo se desplomó en su silla y se cubrió la cara con las manos. «¿Y sabes qué más?», continuó Adelina, mirando a los presentes. «Hoy voy a pedir el divorcio, porque no pienso vivir con un hombre que me engaña, me roba el dinero y piensa abandonar a mi hijo por una amante».
Mendoza rodeó lentamente la mesa y se acercó a Rodrigo. ¿Es verdad? Rodrigo levantó la cabeza. Su rostro estaba gris y gotas de sudor aparecían en su frente. Leonardo, puedo explicártelo todo. Así que es verdad. El director se volvió hacia Valeria. ¿Y tú qué dices? Valeria recorrió la habitación con la mirada, como un animal cazado. Es... es un malentendido. Nosotros solo... ¿Solo qué? ¿Solo robamos? Preguntó Mendoza con frialdad. El subdirector financiero, un hombre mayor con barba canosa, se inclinó hacia Mendoza. Leonardo, si es verdad, tenemos que llamar a la policía inmediatamente. Entiendo, Carlos, asintió el director. Miró a Adelina. ¿Tienes pruebas? Las tengo, respondió Adelina con firmeza. Mañana por la mañana traeré todos los documentos. Adelina, por favor, suplicó Rodrigo. Hablemos en casa, en silencio. ¿De qué hay que hablar? Adelina se volvió hacia él. ¿De cómo planeas divorciarte? ¿De cómo le mientes a tu hijo diciéndole que te vas de viaje de negocios mientras pasas el fin de semana en un hotel con tu amante? ¿De cómo robas dinero a la gente que confía en ti? Rodrigo permaneció en silencio con la cabeza gacha. De repente Valeria cogió su bolso y se dirigió a la salida. «No voy a escuchar esto. ¡Alto!», dijo Mendoza bruscamente. «Nadie va a ir a ninguna parte hasta que solucionemos esto». Pero Valeria ya estaba en la puerta. Se dio la vuelta y gritó. «¡Está todo inventado! Mañana denunciaré a esa loca por calumnias». Y salió corriendo del restaurante. En la sala reinaba un silencio opresivo. Los compañeros miraban a Adelina y Rodrigo con una mezcla de simpatía y condena. Mendoza suspiró pesadamente. «Adelina, te espero mañana por la mañana en mi despacho con las pruebas. Y tú, Rodrigo, prepárate también para una conversación seria». Adelina asintió y cogió su bolso. «Tengo que irme a casa, la casa de mi hijo». Camila se levantó y abrazó a su amiga. «Voy contigo». «No, gracias. Necesito estar sola». Adelina salió del restaurante en medio de la cálida noche. Afuera todo estaba tranquilo. Solo se oía el ruido de las olas del mar. Caminó lentamente hacia el taxi, sintiéndose extrañamente aliviada. Por fin se había dicho todo. Por fin había dejado de fingir y de representar el papel de esposa feliz. Lo que sucedería a continuación era una incógnita. Pero de una cosa estaba segura. No había vuelta atrás. Adelina apenas durmió aquella noche. Al volver de la cena de empresa, mandó a su madre a casa explicándole que no se encontraba bien y pasó el resto de la mañana preparándose para su próxima conversación con el director. Rodrigo volvió a casa sobre la 1 de la madrugada, borracho y deprimido. Intentó hablar con su mujer, pero Adelina le dijo brevemente que ya hablarían más tarde y se encerró en el cuarto de los niños, donde pasó el resto de la noche en el sillón junto a un Sebastián dormido. Por la mañana se levantó a las 5 y se dirigió a la oficina. Tenía que preparar todas las pruebas mientras no hubiera nadie en el edificio. Utilizando la llave de la oficina, que tenían todos los jefes, entró en el despacho de Rodrigo y copió todos los documentos sospechosos de su ordenador en una memoria USB. Luego fue a los archivos y encontró los contratos originales con los proveedores, que eran radicalmente diferentes de las facturas falsas que estaban almacenadas en el ordenador de su marido. La diferencia de importes era evidente, entre un 20 y un 40% de sobreestimación en cada documento. A las 8 de la mañana, Adelina tenía preparada una gruesa carpeta de pruebas, copias de albaranes falsificados, impresiones de contratos reales con proveedores, cálculos que mostraban el importe total del desfalco de los últimos 3 meses. Unos $30,000. Pero eso no bastaba. Tenía que haber pruebas más sólidas de una conexión entre Rodrigo y Valeria. Adelina recordó la conversación que había oído entre ellos el jueves. Lástima que no tuviera una grabadora, pero recordaba todos los detalles de la conversación. A las 9:30, Adelina golpeó la puerta de la oficina del director. Leonardo Mendoza parecía cansado y ansioso. Obviamente los acontecimientos de ayer lo habían mantenido ocupado. «Adelante, Adelina», dijo, señalando la silla frente al escritorio. «Espero que tengas pruebas serias. Lo que declaraste ayer son acusaciones muy serias». «Entiendo, Leonardo». Adelina colocó la carpeta sobre la mesa. «Y tengo pruebas», expuso metódicamente los documentos ante el director, explicando cada punto. Mendoza escudriñó los papeles, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. «¿Ve este albarán?
Adelina señaló uno de los documentos. Aquí dice la suma de $8,000 por un cargamento de carne de El Torero. Y aquí está el contrato original con la misma empresa. Son $5,000. La diferencia de $3,000 simplemente desaparece. ¿Y así está en todos los documentos?, preguntó Mendoza. En todos los que he podido encontrar en los últimos 3 meses. El esquema es sencillo. Rodrigo, como jefe del departamento, firma facturas falsas con importes inflados, y Valeria, como especialista en proveedores, organiza los pagos. La diferencia entre el importe real y el declarado va a parar a sus bolsillos. El director hojea los documentos en silencio. Su rostro era cada vez más sombrío. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? No lo sé con exactitud. No me di cuenta de los documentos sospechosos hasta hace 3 semanas. Pero puede que el plan esté en marcha desde que Valeria entró en la empresa. Desde hace 2 meses, murmuró Mendoza. Si realmente han estado robando todo ese tiempo, la cantidad podría ser mucho mayor. Leonardo, Adelina se inclinó hacia el director. Yo también oí su conversación del jueves por la noche. No solo hablaron de los documentos falsos, sino también de su relación personal. Relación personal. Valeria llamaba cariño a mi marido y planeaban pasar juntos el fin de semana en un hotel. Mendoza suspiró pesadamente. Ya veo, ¿dónde está Valeria ahora? No lo sé. Ayer se fue del restaurante y no volvió a aparecer. Bien, llamaré a Rodrigo. Contactaré a nuestro abogado y contador de inmediato. Si sus acusaciones se confirman, remitiremos el caso a la policía inmediatamente. Media hora más tarde, varias personas estaban reunidas en el despacho del director. Carlos Vargas, el subdirector financiero, Luisa Martínez, la contable jefe de la empresa, y Jorge Castro, el abogado corporativo. Todos ellos examinaron los documentos que había traído Adelina. Sin duda se trata de un fraude, concluyó Castro. Un plan bien organizado. No actuaron de forma espontánea, sino sistemática. Según mis cálculos preliminares, dijo Luisa, solo en los últimos 3 meses el monto del robo es de por lo menos $35,000. Y si se revisan todos los documentos desde la llegada de la tal Valeria, la cantidad podría llegar a 70 u 80,000, terminó Vargas. Llamaron a la puerta. Rodrigo entró, pálido y confuso. Evitó mirar a su mujer. Siéntate, Rodrigo, dijo Mendoza con frialdad. Tenemos que hacerle unas preguntas muy serias. El director le puso delante una pila de documentos. Explícanos, por favor, ¿qué son? Rodrigo miró los papeles y se puso aún más pálido. Sus manos empezaron a temblar. Leonardo, puedo explicártelo todo. Explícamelo. No es lo que piensas. Valeria sugirió una nueva forma de tratar con los proveedores. Ella dijo que es la forma en que se hace en las grandes empresas. ¿Qué esquema?, interrumpió el director. La creación de un fondo de reserva para gastos imprevistos. Se añade un pequeño recargo a los gastos generales, que va a parar a un fondo especial de la empresa. Rodrigo, dijo Mendoza cansado, no me tomes por idiota. En nuestra empresa no hay fondo de reserva, y ese dinero no iba al fondo, sino a tus bolsillos. Rodrigo permaneció en silencio con la cabeza gacha. ¿Dónde está ahora Valeria Castillo?, preguntó el abogado. No lo sé, susurró Rodrigo. ¿Lo sabías anoche, cuando planeabas un fin de semana romántico en Chincha? Rodrigo se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Se dio cuenta de que su mujer había oído su conversación. Adelina, por favor, perdóname, se volvió hacia su mujer. No fue mi intención. Todo fue un accidente. ¿Un accidente? Adelina levantó la voz por primera vez en toda la conversación. ¿Falsificaste documentos accidentalmente? ¿Accidentalmente robando dinero? ¿Accidentalmente acostándote con otra mujer? Puedo arreglarlo. Recuperaré el dinero. Romperé con Valeria. Demasiado tarde, dijo Adelina. Mendoza se levantó de la mesa. Rodrigo Velasco, queda usted destituido del cargo de jefe del departamento de compras sin derecho a reincorporación. El motivo de tu despido es falta grave y fraude financiero. El expediente se entregará a las fuerzas del orden. Leonardo, espera. Rodrigo se levantó de su asiento. Hagamos un trato. Devolveré hasta el último céntimo del dinero. Es demasiado tarde para devolver nada, replicó fríamente el director. Seguridad le acompañará a su puesto de trabajo. Puede llevarse sus efectos personales. Todos los documentos oficiales, el ordenador y las llaves serán entregados inmediatamente. Rodrigo miró a los presentes.
pero nadie lo miró con simpatía. Incluso su mujer tenía el rostro pétreo. Adelina pidió, al menos háblame en casa. Ya no vivimos en casa, respondió ella. En ese momento irrumpió en el despacho la secretaria de Mendoza. Leonardo, siento interrumpir, pero la policía está aquí. Dicen que han detenido a Valeria Castillo por intentar salir del país con documentación falsa. Todos se vuelven hacia la secretaria. ¿Cómo se sale del país?, preguntó el director. Intentó coger un vuelo nocturno a Miami, pero en la aduana descubrieron que tenía dos pasaportes, uno auténtico y otro falso. Ahora la están interrogando y ha confesado todo. Dice que está dispuesta a testificar contra el cómplice. Rodrigo se desplomó en su silla. Ya no tenía ninguna posibilidad. Una hora más tarde, todos los trámites habían concluido. Rodrigo, con escolta de seguridad, cogió sus efectos personales y salió del despacho. La policía se llevó todos los documentos y precintó su lugar de trabajo. Valeria ya estaba sentada en la celda y prestó testimonio detallado sobre el plan de fraude. Adelina se quedó sola con Mendoza en el despacho del director. Gracias, dijo. Sé lo duro que fue, traicionar a tu propio marido. Yo no lo traicioné, replicó Adelina en voz baja. Me traicionó a mí, y a nuestro hijo, y a tu compañía. ¿Qué harás ahora? Pediré el divorcio. Me llevaré a mi hijo y me mudaré a casa de mi madre. Necesito tiempo para pensar las cosas. Tu trabajo es tuyo para conservarlo. De hecho, después de toda esta historia, estoy pensando en ofrecerte el puesto de jefe de compras. La empresa necesita gente honrada. Adelina miró sorprendida al director. Pero yo no tengo experiencia en compras. Pero tienes principios, y la experiencia se gana. Piense en esta oferta. Adelina llegó a casa sobre las 2 de la tarde. El piso estaba tranquilo. Rodrigo se sentó en la cocina con una botella de cerveza en las manos y miró por la ventana. Cuando entró su mujer, se levantó para recibirla. Adelina, necesito hablar contigo. No hay nada de qué hablar, lo interrumpió Adelina. ¿Dónde está Sebastián? En la escuela. Escúchame, por favor. No, escúchame vos. Adelina fue al dormitorio y sacó una valija del ropero. Me llevo a mi hijo y me voy a lo de mi mamá. Presentaré los papeles del divorcio la semana que viene. Adelina, no lo hagas, Rodrigo la siguió. Sé que es mi culpa, pero podemos arreglarlo. No se puede arreglar nada. Adelina comenzó a guardar sus cosas en la maleta. Arruinaste a nuestra familia. Me traicionaste a mí, a mi hijo, a mis amigos, a mis colegas. ¿Por qué? ¿Por dinero y una joven amante? Nunca pensé que llegaría tan lejos. Empezó como una aventura tonta. Y entonces ella sugirió este esquema con documentos. Dijo que todo el mundo lo hace. Y dijiste que sí. Adelina no dejó de empacar. Sin pensarlo. Quería más dinero para la familia. Para ti, para Sebastián. Mentirosa, dijo Adelina con calma. Querías dinero para ti y para ella. Para viajes románticos, regalos, una nueva vida. Rodrigo se quedó callado. Ambos sabían que era verdad. ¿Qué le voy a decir a Sebastián?, preguntó al cabo de un rato. La verdad, que papá hizo cosas malas y ahora tiene que responder por ellas. Me odiará. Puede que lo haga, ese es su problema. Adeline terminó de empaquetar sus cosas y se dirigió a la habitación de los niños. Allí recogió la ropa de Sebastián, sus libros y juguetes favoritos. Rodrigo se paró en la puerta y observó en silencio. Adelina, lucharé por mi hijo, dijo de pronto. Ella se volvió y le miró. ¿Luchar? ¿Tú que pronto estarás en la cárcel por fraude? Buena suerte. A las 4 Sebastián volvió de la escuela. Cuando vio las maletas en el pasillo, se asustó. Mamá, ¿qué pasa? ¿Vamos a alguna parte? Adelina se sentó junto a su hijo. Sebastián, tenemos que hablar. Papá y yo tenemos problemas. Problemas serios. Y nos vamos a quedar un tiempo en lo de la abuela. ¿Papá vendrá con nosotros? No, hijo. Papá se quedará aquí. El niño miró a su padre y luego a su madre. ¿Os vais a divorciar? Los niños siempre entienden más de lo que los adultos se dan cuenta. Sí, respondió Adelina con sinceridad. Nos vamos a divorciar. ¿Por qué? Papá hizo cosas malas en el trabajo. Y no solo en el trabajo. Sebastián lloró. Adelina lo abrazó. Y se quedaron sentados en el pasillo largo rato, apretados el uno contra el otro. Rodrigo los miró y también lloró. Ah, Sebastián, dijo acercándose a su hijo. Por favor, perdóname. No quería que pasara esto.
El niño no respondió. Solo se aferró más a su madre. El taxi llegó a las 6:30. El conductor ayudó a cargar las maletas. Antes de irse, Adelina se volvió hacia su marido por última vez. Rodrigo, no vuelvas a buscarnos. Cuando estés listo para una conversación sincera sobre el divorcio y la pensión alimenticia, llama a través de mamá. No hables conmigo directamente. Adelina. Subieron al coche. Sebastián se acurrucó contra el costado de su madre y sollozó en silencio. Adelina le acarició la cabeza y miró por la ventanilla las calles que pasaban. Esta parte de su vida estaba llegando a su fin. No sabía qué pasaría después, pero de una cosa estaba segura. Nunca permitiría que nadie le volviera a hacer eso. Su madre las recibió en la puerta. Rocío Velasco se dio cuenta enseguida de que algo grave había ocurrido. Ayudó a meter las maletas, sentó a su nieto en la cocina con galletas y té y llevó a su hija al salón. «Cuéntamelo todo», le dijo. Adeline lo hizo. Todo. Sobre la aventura de Rodrigo, sobre el robo del dinero, sobre el despido de hoy y la detención de Valeria. Su madre escuchaba en silencio, moviendo de vez en cuando la cabeza. «Siempre pensé que Rodrigo era un buen hombre», dijo al final. «Supongo que estaba equivocada». «Era un buen hombre», replicó Adelina. «Pero algo le pasó, o tal vez nunca lo conocí realmente. No importa. Lo que importa es que hiciste lo correcto. Hizo falta valor». «Tengo miedo, mamá. ¿Qué pasará después? ¿Cómo voy a criar a Sebastián sola? ¿Cómo le explicaré todo esto?» Rocío abrazó a su hija. «Nos las arreglaremos. Juntas. Sebastián es un chico fuerte, lo entenderá. Y tú eres una mujer joven e inteligente. Tienes toda la vida por delante. Mendoza me ofreció el puesto de jefa de compras. ¿Lo ves? La vida ya ofrece nuevas oportunidades. La clave es no tener miedo de aprovecharlas». Aquella tarde, los tres estaban sentados en la pequeña cocina del piso de Rocío. Sebastián se había calmado un poco, incluso sonreía ante algunas bromas de su abuela. Adelina miró a su hijo y a su madre y sintió que a pesar de todo el dolor y la destrucción, algo en su interior se hacía más fuerte. Sí, la vieja vida había terminado, pero empezaba una nueva, y en esta nueva vida ella tomaría sus propias decisiones.